¿Alguna vez has visto a un hombre poderoso quebrarse por completo frente a algo que el dinero no puede resolver? En una mansión de Ciudad de México, Santiago, un millonario viudo de 38 años, camina de un lado a otro con su bebé de 6 meses en brazos, desesperado porque el llanto no cesa hace casi una hora. Las empleadas observan desde lejos sin atreverse a acercarse, hasta que una voz tímida rompe el silencio. Si el Señor me permite, creo que puedo ayudarlo. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple susurro cambió 3 vidas para siempre. El llanto de Miguelito resonaba por toda la mansión como un eco desesperado que nadie lograba detener. Santiago caminaba de un extremo al otro de la sala principal, meciendo al bebé con movimientos cada vez más torpes, más nerviosos, mientras el sudor comenzaba a empaparle la frente. Había intentado todo, absolutamente todo lo que las enfermeras le habían enseñado en estos 6 meses de paternidad solitaria. La mamadeira descansaba rechazada sobre la mesa de centro. La música suave que tanto recomendaban los pediatras no había servido de nada, y el cansancio empezaba a nublarle la vista. Sus brazos temblaban por el peso y la tensión acumulada, pero lo que más le dolía era esa sensación horrible de fracaso, de no saber cómo consolar a su propio hijo. «Tranquilo, mi niño, tranquilo», murmuraba una y otra vez, pero su propia voz sonaba quebrada, sin la firmeza que necesitaba transmitir. En el mundo de los negocios, Santiago era conocido por resolver cualquier crisis con una llamada telefónica, pero ahí estaba, completamente vulnerable frente a un ser tan pequeño que dependía únicamente de él. Las empleadas se asomaban discretamente desde el pasillo, intercambiaban miradas preocupadas, pero ninguna se atrevía a interferir con el patrón. Don Santiago siempre había sido un hombre reservado, distante, que prefería manejar sus asuntos personales sin ayuda de nadie desde que perdió a su esposa. Miguelito apretaba sus manitas contra el pecho de su padre, su carita enrojecida por el llanto continuo, y Santiago sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos. La desesperación comenzaba a convertirse en algo peor, en un pánico silencioso que le apretaba el pecho y le hacía dudar de si realmente estaba preparado para esto. Talita limpiaba los cristales del ventanal del comedor cuando escuchó el llanto atravesar las paredes gruesas de aquella casa enorme. Llevaba apenas 3 semanas trabajando en la mansión, el tiempo suficiente para aprender que don Santiago prefería que las empleadas fueran invisibles, que hicieran su trabajo sin molestar ni opinar. Ella había aceptado las reglas sin protestar, necesitaba demasiado ese empleo para arriesgarse a perderlo por entrometida. Pero ese llanto, Dios santo, ese llanto le removía algo muy profundo en el alma, algo que había intentado enterrar durante 7 largos años. Sus manos temblaron ligeramente sobre el trapo de limpieza, mientras observaba a través del cristal recién pulido cómo don Santiago paseaba desesperado con el pequeño. Talita conocía ese tipo de llanto, lo había escuchado antes en sus sobrinos, en los bebés del vecindario cuando vivía en Oaxaca. No era hambre ni sueño común, era ese llanto que pedía algo más, algo que solo cierta conexión podía calmar. La expresión del patrón era desgarradora, un hombre acostumbrado al control absoluto que ahora se desmoronaba frente a la fragilidad de su hijo. Talita mordió su labio inferior, debatiendo internamente si debía acercarse o mantenerse en su lugar como correspondía a su posición. Las otras empleadas le habían advertido que don Santiago valoraba su privacidad por encima de todo, especialmente cuando se trataba del niño. Pero ese llanto seguía y seguía, y ella sabía, con esa certeza inexplicable que solo da la experiencia, que podía ayudar. Su corazón latía acelerado mientras dejaba el trapo sobre la mesa y daba un paso hacia la sala, luego otro, sintiendo cómo sus propios miedos y recuerdos se mezclaban con la necesidad urgente de hacer algo. Santiago estaba al borde del colapso cuando sintió una presencia suave detrás de él. Se giró bruscamente y encontró a Talita, la nueva empleada de limpieza, de pie a unos metros de distancia, con las manos entrelazadas frente a su delantal y una expresión de compasión genuina en el rostro. Por un momento, la irritación inicial de ser interrumpido
se desvaneció ante la urgencia de la situación. «Perdone, don Santiago», comenzó ella con voz apenas audible, pero firme en su intención. «Yo sé que no debería meterme donde no me llaman, pero…» Hizo una pausa, sus ojos cafés encontrándose brevemente con los de él antes de bajar la mirada. El bebé seguía llorando con esa intensidad que partía el alma, y Santiago notó cómo las manos de Talita se movían ligeramente, como si su cuerpo ya supiera qué hacer antes que sus palabras. «Si el Señor me permite», continuó ella, dando un paso tímido hacia adelante, «creo que puedo ayudarlo». Había algo en su tono, una mezcla de respeto y seguridad tranquila que hizo que Santiago la mirara realmente por primera vez desde que ella había comenzado a trabajar ahí. No era la mirada de alguien que se entrometía sin razón, sino de alguien que genuinamente entendía lo que estaba pasando. Santiago tragó saliva, su orgullo luchando contra la desesperación absoluta que sentía. «¿Usted cree que puede calmarlo?», preguntó con voz ronca, casi sin aliento. Talita asintió suavemente, extendiendo sus brazos con cuidado, sin presionar, solo ofreciendo. La duda duró apenas un segundo antes de que Santiago, completamente agotado, cediera y colocara a Miguelito en los brazos de Talita. El cambio fue casi imperceptible al principio, pero ella de inmediato ajustó la posición del bebé con movimientos precisos y naturales, producto de una experiencia que Santiago no podía comprender todavía. Lo acomodó contra su pecho, con la cabecita del pequeño descansando justo sobre su corazón, y comenzó a mecerlo con un ritmo diferente al que Santiago había estado usando. No era un movimiento brusco ni desesperado, sino suave, constante, como las olas del mar que van y vienen con paciencia infinita. Santiago retrocedió un paso, observando la escena con una mezcla de asombro y algo que no lograba identificar del todo. Talita cerró los ojos por un momento, respiró profundo y luego comenzó a cantar en voz baja, casi en un susurro. Era una canción sencilla, sin palabras complicadas, una de esas melodías que las madres y abuelas cantan en los pueblos pequeños del interior de México. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón», cantaba con una dulzura que llenaba el espacio de una calidez inesperada. Santiago vio cómo el llanto de Miguelito comenzaba a disminuir gradualmente, los sollozos convirtiéndose en pequeños hipidos hasta que finalmente, milagrosamente, el bebé cerró sus ojitos hinchados y se rindió al sueño. El silencio que siguió fue tan absoluto que Santiago pensó por un momento que estaba soñando. Talita continuó meciéndolo suavemente durante unos minutos más, asegurándose de que el sueño del pequeño fuera profundo antes de moverse. Santiago la observaba completamente paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Casi una hora de lucha desesperada, de intentos fallidos, de sentirse el peor padre del mundo, y esta mujer a la que apenas conocía había logrado lo imposible en menos de 5 minutos. Cuando Talita finalmente abrió los ojos y miró a Santiago, había algo húmedo en sus pestañas que él no supo interpretar. «Ya está dormidito, don Santiago», murmuró ella con una sonrisa pequeña y triste a la vez. Santiago se acercó con pasos silenciosos, mirando el rostro ahora tranquilo de su hijo, y sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba por primera vez en meses. ¿Dónde puedo acostarlo?», preguntó Talita, rompiendo el silencio cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. La cuna está arriba, en mi habitación», respondió él, todavía aturdido. «Pero por favor, no lo suelte todavía, no quiero que despierte». Talita asintió comprensivamente y caminó con cuidado hacia las escaleras, con Santiago siguiéndola de cerca, como si temiera que el hechizo se rompiera en cualquier momento. Subieron en silencio. Solo se escuchaba la respiración suave de Miguelito y los pasos cuidadosos sobre el mármol pulido. Cuando llegaron a la habitación principal, Talita depositó al bebé en la cuna con una delicadeza infinita, arropándolo suavemente antes de retroceder. Santiago se quedó mirando a su hijo dormir, y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez no estaba completamente solo en esto.
Santiago permaneció varios minutos junto a la cuna, observando el pecho de Miguelito subir y bajar con respiración tranquila, sin poder creer todavía lo que acababa de ocurrir. Talita se había quedado cerca de la puerta, esperando respetuosamente, sin saber muy bien si debía retirarse o quedarse por si el bebé despertaba de nuevo. El silencio en esa habitación amplia era tan diferente al caos de hacía unos minutos que parecía irreal. Santiago finalmente se giró hacia ella y por primera vez la miró de verdad, no como a una empleada más de la casa, sino como a la persona que acababa de salvarle de un momento de desesperación absoluta. ¿Cómo lo hizo?, preguntó con voz baja pero cargada de genuina curiosidad. No había orgullo herido en su tono, solo asombro honesto y una necesidad de entender. Talita bajó la mirada hacia sus manos, esas manos que habían sostenido al bebé con tanta naturalidad, y encogió ligeramente los hombros. «No sé si fue algo especial, don Santiago», respondió con humildad sincera. «Es solo que... bueno, yo cuidé a mis sobrinos muchos años cuando vivía en Oaxaca». Santiago se recargó contra el borde de la cómoda, cruzando los brazos mientras la escuchaba con atención total. «Mi hermana tenía 4 hijos y trabajaba todo el día en el mercado, así que yo me quedaba con los niños desde que eran bebés», continuó Talita, permitiéndose recordar con una pequeña sonrisa nostálgica. «Aprendí que a veces los bebés no necesitan cosas complicadas, solo necesitan sentir que están seguros, protegidos». Santiago asintió lentamente, procesando cada palabra como si fueran instrucciones de un manual que nunca había sabido que existía. «Mi esposa, ella era buena con estas cosas», dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo por compartir algo tan personal. «Yo siempre estaba trabajando, viajando, cerrando negocios, y ella era quien realmente sabía ser madre». Talita levantó la vista hacia él, notando cómo su expresión se ensombrecía al hablar de su difunta esposa. Cuando nos dejó, Miguelito apenas tenía 2 meses», continuó Santiago, su voz volviéndose más ronca. «Y yo me quedé completamente perdido, sin la menor idea de cómo hacer esto solo». Había una vulnerabilidad en sus palabras que raramente mostraba ante nadie, una grieta en esa armadura de empresario exitoso que siempre llevaba puesta. Talita sintió una punzada de empatía profunda en el pecho, porque ella también conocía el dolor de la pérdida, aunque de una manera diferente. «Los bebés sienten nuestro nerviosismo, don Santiago», dijo con suavidad. «A veces no es tanto lo que hacemos, sino cómo nos sentimos cuando lo hacemos». Santiago la miró fijamente, intrigado por la sabiduría sencilla pero profunda de esa mujer que limpiaba su casa. «La canción que cantó», mencionó él después de un momento, «¿es alguna canción especial?». Talita sintió que su corazón se aceleraba ligeramente ante esa pregunta, porque esa melodía traía consigo recuerdos que prefería mantener guardados. «Es una canción que mi mamá me cantaba cuando era niña allá en el pueblo», explicó Talita, su voz volviéndose más suave, casi melancólica. Ella decía que era la misma que su abuela le cantaba, y la abuela de su abuela antes que ella. Santiago escuchaba fascinado, descubriendo un mundo completamente diferente al suyo a través de las palabras de esta mujer. «Mi mamá ya no está con nosotros, pero cada vez que canto esa canción, siento como si ella estuviera cerca, cuidándome todavía». Había algo profundamente conmovedor en la forma en que Talita hablaba de su madre, una ternura que Santiago no había visto en mucho tiempo. «Cuando cuidaba a mis sobrinos, siempre les cantaba esa misma melodía y funcionaba como magia», continuó ella con una pequeña risa nostálgica. «Creo que hay algo especial en las canciones que vienen del corazón, don Santiago, algo que los bebés pueden sentir». Santiago permaneció en silencio por un momento, observando cómo Miguelito se movía ligeramente en sueños, completamente ajeno a la conversación que se desarrollaba a su alrededor. «Usted es muy buena con los niños», dijo finalmente, y había un respeto genuino en su tono. «Se nota que tiene experiencia, que realmente sabe lo que hace». Talita sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos, una sombra de tristeza que Santiago apenas alcanzó a percibir.
Es fácil ser buena con los hijos de otros, murmuró Talita, más para sí misma que para él, pero Santiago captó sus palabras. Hubo algo en ese comentario que despertó su curiosidad, una puerta entreabierta hacia algo más profundo que ella no parecía lista para revelar. Antes de que pudiera preguntar, Talita dio un paso hacia atrás, recordando su lugar. «Debería volver a mi trabajo, don Santiago», dijo recuperando su tono profesional. «Si necesita algo más, estaré abajo terminando la limpieza». Santiago quiso detenerla, decirle que se quedara, que le enseñara más sobre cómo cuidar a su hijo, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. «Talita», la llamó cuando ella ya estaba en el umbral de la puerta. Ella se detuvo y volteó a mirarlo, expectante. «Gracias», dijo él simplemente, pero con una sinceridad que transformaba esas dos sílabas en algo mucho más significativo. «De verdad, no sabe cuánto me ayudó». Talita asintió con una pequeña sonrisa y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado detrás de ella. Santiago se quedó mirando el espacio vacío donde ella había estado, sintiendo una extraña sensación de gratitud mezclada con curiosidad. Había algo en esa mujer, algo más allá de su habilidad con los bebés, que le hacía querer conocerla mejor. Los siguientes días, Santiago se descubrió pensando en Talita más de lo que esperaba. No podía evitar buscarla con la mirada cuando bajaba con Miguelito por las mañanas, notando cómo ella siempre encontraba una excusa para estar cerca cuando el bebé comenzaba a ponerse inquieto. Nunca se imponía, nunca cruzaba límites, pero siempre estaba ahí, discreta pero presente, lista para ayudar si él lo necesitaba. Una tarde, cuando Miguelito comenzó a llorar nuevamente mientras Santiago revisaba unos documentos importantes en su estudio, Talita apareció en la puerta con una expresión tímida. «Disculpe, don Santiago, escuché al pequeño y pensé que tal vez», comenzó a decir, pero él ya le estaba extendiendo al bebé con una expresión de alivio. «Por favor», dijo simplemente, y ella tomó a Miguelito entre sus brazos con esa naturalidad que ya le era familiar. Esta vez, Santiago no se alejó, sino que se quedó observando cómo ella repetía los mismos movimientos suaves, el mismo ritmo tranquilizador, la misma canción en voz baja. Mientras la veía mecer a su hijo, notó detalles que antes no había percibido. La forma en que ella cerraba los ojos al cantar, como si se transportara a otro lugar, otro tiempo. Había una melancolía profunda en su expresión que contrastaba con la ternura de sus acciones. «¿Está bien?», preguntó Santiago suavemente, sorprendiéndose a sí mismo por su preocupación. Talita abrió los ojos abruptamente, como si hubiera olvidado que él estaba ahí, y forzó una sonrisa que no convenció a ninguno de los dos. «Sí, don Santiago, todo está bien», respondió, pero su voz tembló ligeramente al final, y Santiago supo entonces que había una historia detrás de esa tristeza que ella guardaba tan celosamente. Santiago no pudo dejar de pensar en esa tristeza que había visto en los ojos de Talita durante toda la tarde. Había algo en la forma en que ella sostenía a Miguelito, una combinación de amor puro y dolor oculto que le inquietaba profundamente. Esa noche, después de acostar al bebé, bajó a la cocina por un vaso de agua y la encontró sentada en el pequeño comedor del personal, con una taza de té entre las manos y la mirada perdida en algún punto de la pared. «Todavía está aquí», comentó él, haciéndola sobresaltar ligeramente. Talita se levantó de inmediato, enderezando su delantal con nerviosismo. «Perdone, don Santiago, ya me iba. Solo estaba tomando un tecito antes de...». Comenzó a disculparse rápidamente, pero él levantó una mano para detenerla. «No, por favor, siéntese», dijo con suavidad acercándose a la mesa. «De hecho, me gustaría hablar con usted si no le molesta». Talita volvió a sentarse lentamente, claramente incómoda con la situación, pero sin atreverse a negarse. Santiago tomó asiento frente a ella, algo que jamás había hecho con ninguna empleada, rompiendo todas las barreras invisibles que él mismo había establecido. «Quiero que sepa que aprecio mucho lo que ha hecho por Miguelito», comenzó él, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero también noté que cuando lo carga hay algo en su expresión,
Algo que me hace pensar que esto significa más para usted de lo que aparenta. Talita bajó la mirada hacia su taza de té, sus dedos apretándola con más fuerza de la necesaria. El silencio se extendió entre ellos como un puente frágil que ninguno sabía cómo cruzar. «No quiero meterme donde no me llaman», continuó Santiago con voz más suave. «Pero si hay algo que quiera compartir, puede hacerlo con confianza». Había una sinceridad en sus palabras que Talita no esperaba de un hombre como él, acostumbrado a dar órdenes y mantener distancias. Ella respiró profundo, debatiendo internamente si era apropiado abrirse de esa manera con su patrón. Pero había algo en la forma en que él la miraba, sin juicio, solo con genuina preocupación, que hizo que las barreras que había construido comenzaran a agrietarse. «Es que cuando cargo a Miguelito», comenzó con voz temblorosa, «me recuerda a alguien que perdí hace mucho tiempo». Santiago permaneció en silencio, dándole el espacio que necesitaba para continuar a su propio ritmo. Yo tuve un bebé una vez, don Santiago», confesó finalmente, y las palabras salieron como un río contenido durante años. «Hace 7 años, cuando vivía en Oaxaca con mi esposo de entonces». Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener, pero su voz no se quebró completamente. «Nació prematuro, de 7 meses, tan pequeñito que cabía en mis 2 manos». Santiago sintió que algo se apretaba en su pecho ante la revelación. «Los doctores hicieron todo lo que pudieron», continuó Talita, secándose discretamente una lágrima que había escapado. «Estuvo en el hospital casi 2 meses, luchando cada día, y yo estaba ahí con él todo el tiempo, cantándole la misma canción que mi mamá me cantaba a mí». Santiago escuchaba completamente inmóvil, sin atreverse siquiera a respirar muy fuerte por miedo a interrumpirla, pero una madrugada, cuando parecía que finalmente estaba mejorando, su corazoncito simplemente se detuvo. La voz de Talita se quebró al fin, y las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas. «Los doctores dijeron que había hecho todo lo posible, que su cuerpecito era muy frágil, pero yo sentí que había fallado como madre». Santiago extendió instintivamente su mano sobre la mesa, casi tocándola de ella, pero deteniéndose justo a tiempo, respetando el espacio pero mostrando su apoyo. «Mi esposo no supo cómo manejar el dolor», explicó Talita, su respiración entrecortada. «Él me culpaba por haber seguido trabajando durante el embarazo. Decía que tal vez si hubiera descansado más». No pudo terminar la frase. 6 meses después del funeral, firmamos el divorcio, y yo me quedé completamente sola. El silencio que siguió fue denso, cargado de un dolor compartido que ambos entendían demasiado bien. Santiago sintió que las palabras que quería decir eran completamente inadecuadas para el momento. «Lo siento mucho, Talita», dijo finalmente, y su voz sonaba genuinamente afectada. «No puedo imaginar lo que vivió, lo que todavía vive cada día». Talita alzó la vista hacia él, sorprendida por la sinceridad absoluta en su tono. «Por eso vine a Ciudad de México», explicó ella, limpiándose el rostro con las manos. «Pensé que alejarme del pueblo, empezar de nuevo en otro lugar, me ayudaría a dejar atrás el dolor». Hizo una pausa, mirando nuevamente su taza de té ya frío. «Pero cuando vi a Miguelito ese día, llorando tan desesperado, fue como si mi cuerpo recordara todo, como si mis brazos hubieran estado esperando 7 años para volver a cargar a un bebé». Santiago comprendió entonces la profundidad de lo que había presenciado días atrás. No era solo habilidad o experiencia, era algo mucho más profundo y doloroso. «¿Se arrepiente de haberlo hecho?», preguntó con cuidado. «¿De haber cargado a Miguelito?». Talita negó con la cabeza inmediatamente, una pequeña sonrisa triste apareciendo en su rostro. «No, don Santiago, para nada», respondió con convicción. «Fue doloroso, sí, pero también fue sanador de alguna manera». Santiago asintió lentamente, procesando cada palabra. «Mi hijo David, así iba a llamarse», murmuró Talita, pronunciando ese nombre que raramente se permitía decir en voz alta. «David», repitió Santiago suavemente, honrando la memoria de ese niño que nunca llegó a crecer. «Es un nombre hermoso». Talita sonrió con más calidez esta vez,
agradecida por la forma en que él recibió esa parte tan íntima de su historia. Cuando cargo a Miguelito, continuó ella, siento que de alguna manera estoy cuidando también a mi David, como si Dios me estuviera dando una segunda oportunidad de dar todo ese amor que quedó guardado. Santiago sintió una admiración profunda por la fortaleza de esa mujer que había transformado su dolor en algo hermoso. Por eso se me hace tan natural, explicó Talita. No es solo técnica o experiencia con mis sobrinos, es que cada vez que sostengo a un bebé, pongo en eso todo el amor de madre que no pude darle al mío. Hubo un momento de silencio compartido, pero esta vez no era incómodo, sino comprensivo, lleno de un entendimiento mutuo que ninguno había anticipado. Gracias por confiar en mí, dijo Santiago finalmente. Y quiero que sepa que lo que compartió conmigo no cambia nada, excepto que ahora la admiro todavía más por su valentía. Talita sintió que un peso se levantaba de su pecho, como si al compartir su historia hubiera liberado algo que la había estado ahogando durante años. Y quiero pedirle algo, continuó Santiago sorprendiéndola. Me gustaría que me ayudara con Miguelito, no como empleada, sino como alguien que realmente sabe lo que hace, alguien en quien puedo confiar para cuidar lo más importante que tengo en este mundo. Los días siguientes trajeron un cambio sutil, pero significativo en la dinámica de la mansión. Talita comenzó a pasar más tiempo con Miguelito, no solo cuando lloraba, sino también durante las horas de juego y alimentación. Santiago había reorganizado su horario para poder observar y aprender de ella, fascinado por la forma natural en que ella se conectaba con su hijo. Una tarde, mientras Talita preparaba la papilla de Miguelito en la cocina, Santiago notó cómo sus manos temblaban ligeramente al calentar el biberón. ¿Está bien?, preguntó acercándose con preocupación. Talita asintió rápidamente, forzando una sonrisa, pero su palidez repentina decía otra cosa. Solo me mareé un poquito, murmuró intentando restar importancia. Santiago no quedó convencido, pero respetó su espacio. Sin embargo, cuando ella tomó a Miguelito para alimentarlo, el temblor en sus manos se hizo más evidente. El bebé, ajeno a todo, succionaba feliz su leche mientras Talita lo miraba con una intensidad que iba más allá de la ternura habitual. Santiago observaba desde el sofá, fingiendo leer algunos documentos, pero en realidad completamente concentrado en ella. De repente, vio como una lágrima silenciosa rodaba por la mejilla de Talita, seguida de otra y otra. Ella no hizo ningún sonido. No sollozó ni se limpió el rostro, solo dejó que las lágrimas cayeran mientras seguía alimentando al bebé con manos cada vez más temblorosas. «Talita», llamó Santiago con suavidad, dejando los papeles de lado y levantándose para acercarse. Ella parpadeó como si despertara de un trance, dándose cuenta entonces de que estaba llorando. «Ay, perdón, don Santiago», se disculpó rápidamente, intentando secarse las lágrimas con el hombro sin soltar al bebé. «No sé qué me pasó, yo...». Su voz se quebró completamente y ya no pudo seguir fingiendo. Santiago se sentó a su lado en el sofá, más cerca de lo que las normas sociales sugerían, pero sin importarle ya esas barreras. «No tiene que disculparse», dijo con firmeza, pero gentileza. «Dígame qué necesita». Talita respiró profundamente, tratando de recuperar el control, pero era inútil. «Es que hoy es 11 de marzo», murmuró entre lágrimas. Santiago no entendió la relevancia de inmediato hasta que ella continuó. «Mi David nació un 11 de marzo hace 7 años y hoy estaría cumpliendo 7 añitos». La revelación cayó sobre Santiago como un balde de agua fría, comprendiendo ahora la magnitud del dolor que ella estaba enfrentando. «Y yo estoy aquí alimentando al hijo de otro», continuó Talita con voz rota, «y me siento tan culpable por sentir esta alegría, como si estuviera traicionando su memoria». Santiago sintió que su corazón se partía por ella. «Escúcheme bien», dijo Santiago con una intensidad que hizo que Talita levantara la vista hacia él. «Usted no está traicionando a nadie». Extendió sus manos y con cuidado tomó a Miguelito de sus brazos, permitiéndole por primera vez en días liberarse de la responsabilidad. Su hijo estaría orgulloso de ver a la madre amorosa que es.
incluso cuando ese amor lo da a otros niños. Talita se cubrió el rostro con las manos, dejando salir finalmente el llanto que había estado conteniendo no solo ese día, sino durante años. Santiago colocó a Miguelito en su Moisés cercano y luego, en un gesto completamente fuera de su carácter habitual, se acercó más a Talita y colocó una mano reconfortante sobre su hombro. «Llore todo lo que necesite», le dijo suavemente. «No hay vergüenza en el dolor, y definitivamente no hay vergüenza en recordar a quienes amamos». Talita lloró durante varios minutos, sacudida por sollozos profundos que parecían salir desde lo más hondo de su ser. Santiago se quedó ahí, en silencio, ofreciendo su presencia como único consuelo. Cuando finalmente los sollozos comenzaron a calmarse, Talita levantó el rostro enrojecido y húmedo, avergonzada pero también aliviada. «Perdón por esto», susurró con voz ronca. «No debería haber...» «Basta de disculpas», interrumpió Santiago con firmeza gentil. «¿Sabe qué creo?», dijo Santiago después de un momento, su voz tomando un tono reflexivo. «Creo que Dios pone a ciertas personas en nuestro camino exactamente cuando más las necesitamos». Talita lo miró con ojos interrogantes, todavía limpiándose las lágrimas. «Yo necesitaba a alguien como usted para Miguelito, alguien que pudiera darle el amor maternal que él perdió tan temprano». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero tal vez usted también necesitaba esto. Necesitaba un lugar donde todo ese amor guardado pudiera finalmente fluir de nuevo». Talita sintió que sus ojos se llenaban nuevamente de lágrimas, pero estas eran diferentes, más suaves. «No estoy diciendo que Miguelito reemplace a su hijo», aclaró Santiago rápidamente. «Nadie podría hacer eso, y sería una falta de respeto sugerirlo». Talita asintió, agradecida por su sensibilidad. «Pero lo que sí creo es que ayudar a cuidar a mi hijo puede ser parte de su sanación. Una forma de honrar la memoria de David, dando amor a otro niño que también lo necesita desesperadamente». Talita permaneció en silencio por un largo momento, procesando sus palabras. «¿Usted cree que David no se enojaría?», preguntó con voz pequeña, vulnerable. Santiago sonrió con tristeza. «Creo que su hijo querría ver a su madre feliz, viviendo plenamente, amando sin miedo». La conversación se extendió por más de una hora, con Santiago escuchando historias de Talita sobre su embarazo, los sueños que había tenido para su hijo, los planes que nunca se cumplieron. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Santiago se permitió ser vulnerable también, compartiendo sus propios miedos sobre criar a Miguelito solo, sus inseguridades, sus momentos de desesperación nocturna cuando el bebé lloraba y él no sabía qué hacer. Descubrieron que compartían más de lo que imaginaban, dos almas rotas tratando de recomponerse mientras cuidaban a un pequeño ser que dependía completamente de ellos. «¿Sabe?», dijo Talita finalmente, con una sonrisa más genuina, «nunca pensé que podría hablar de David con alguien sin sentirme juzgada». Santiago asintió comprensivamente. «Y yo nunca pensé que podría admitir mis miedos como padre sin sentirme menos hombre». Se miraron entonces, realmente se miraron, y algo cambió entre ellos en ese instante. No era romántico todavía, era algo más profundo, una conexión de almas que habían sufrido pérdidas similares y estaban aprendiendo a vivir de nuevo. «Gracias por confiar en mí con esto», dijo Santiago sinceramente. Talita sonrió, y por primera vez desde que comenzó a trabajar ahí, se sintió vista como una persona completa, no solo como la empleada de limpieza. Miguelito eligió ese momento para despertar con un pequeño quejido, y ambos se rieron suavemente. «Permítame», dijo Santiago, levantándose para cargar a su hijo, pero esta vez con los movimientos más seguros que había aprendido observando a Talita. Ella lo observaba con orgullo, y ambos supieron que algo fundamental había cambiado entre ellos para siempre. Después de aquella noche de confesiones, algo fundamental cambió en la forma en que Santiago veía a Talita. Ya no era simplemente la empleada que había salvado a su hijo de una crisis, ni siquiera solo la mujer bondadosa que compartía su dolor. Era alguien con una profundidad de espíritu que él raramente había encontrado en su círculo social de empresarios y contactos superficiales.
Los siguientes días, Santiago comenzó a buscar excusas para estar cerca cuando ella cuidaba a Miguelito, no solo para aprender, sino porque genuinamente disfrutaba su compañía. Talita notaba estas pequeñas atenciones, pero no sabía muy bien cómo interpretarlas. Una mañana, mientras preparaba el desayuno de Miguelito, Santiago entró a la cocina más temprano de lo habitual, todavía en pants deportivo y camiseta, una imagen completamente diferente del empresario impecable que todos conocían. «Buenos días», saludó él con una sonrisa que Talita encontró sorprendentemente cálida. «Buenos días, don Santiago», respondió ella, notando cómo el corazón le latía un poco más rápido sin razón aparente. «¿Ya desayunó?», preguntó Santiago acercándose a la cafetera. «Todavía no. Siempre primero preparo lo del pequeño Miguelito», explicó ella, removiendo la papilla con cuidado. «Entonces desayunemos juntos», propuso él casualmente, como si fuera lo más natural del mundo que un millonario desayunara con su empleada. Talita se quedó paralizada por un momento, sin saber cómo responder ante esa invitación que claramente rompía todas las normas establecidas. «No quisiera incomodarlo, don Santiago», comenzó a decir, pero él ya estaba sacando platos del gabinete. «Usted nunca me incomoda, Talita», respondió con sinceridad que la tomó desprevenida. «Además, me gustaría que dejara de llamarme don Santiago cuando estamos solos. Solo Santiago está bien». Talita sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente ante la intimidad que esa petición implicaba. «No creo que sea apropiado. Yo trabajo para usted y...», intentó argumentar débilmente. «Y también es la persona que cuida a mi hijo con más amor del que podría pedir», interrumpió Santiago. «Eso la hace mucho más que una simple empleada, ¿no le parece?». Había una lógica indiscutible en sus palabras que Talita no podía rebatir. Mientras compartían café y pan dulce esa mañana, con Miguelito durmiendo plácidamente en su sillita, descubrieron que podían hablar con facilidad sobre cualquier tema. Santiago le preguntaba sobre su vida en Oaxaca, sobre las tradiciones de su pueblo, sobre su familia. Talita, a su vez, se atrevía a hacerle preguntas sobre su trabajo, sobre cómo era manejar empresas, sobre sus propios sueños más allá de los negocios. La conversación fluía naturalmente, salpicada de risas suaves y silencios cómodos que ninguno sentía la necesidad de llenar. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta «Fe en Dios». En los días siguientes, esos desayunos compartidos se convirtieron en una rutina no oficial. Santiago comenzó a despertar más temprano solo para tener esos momentos con Talita antes de que el resto del personal llegara y las formalidades se impusieran nuevamente. Hablaban de todo y de nada, compartían historias de sus vidas tan diferentes, pero conectadas por experiencias de pérdida y esperanza. Una mañana, mientras Talita le enseñaba a preparar la papilla perfecta para Miguelito, sus manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la misma cuchara. Ambos se detuvieron conscientes del contacto, pero ninguno se alejó de inmediato. «Perdón», murmuró Talita, retirando su mano con un rubor evidente en sus mejillas. Santiago sonrió suavemente, sin decir nada, pero sus ojos comunicaban algo que las palabras no podían. Talita sintió una calidez extraña extendiéndose por su pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía muchos años y que la asustaba profundamente. Después de ese incidente, comenzó a notar otros detalles, la forma en que Santiago siempre buscaba su opinión sobre decisiones relacionadas con Miguelito, cómo sus ojos se iluminaban cuando ella entraba a una habitación, la manera en que encontraba razones para estar cerca. Estos gestos la hacían sentir valorada, vista de una manera que iba más allá de lo profesional, y eso la aterrorizaba tanto como la emocionaba. Santiago, por su parte, luchaba con sentimientos que no había anticipado ni buscado. Había pasado los últimos meses convencido de que su corazón estaba cerrado para siempre después de perder a su esposa. El duelo había sido su compañero constante y había aceptado que su vida sería dedicada únicamente a criar a Miguelito y mantener su imperio empresarial. Pero Talita había traído algo inesperado a su vida,
una luz suave que comenzaba a disipar las sombras sin que él se diera cuenta de cuándo había comenzado. No era solo gratitud lo que sentía, ni tampoco simple atracción física. Era algo más profundo, una admiración por su fortaleza, una conexión con su gentileza, un respeto por cómo había transformado su dolor en amor. Se descubría pensando en ella a deshoras, preguntándose qué estaría haciendo, si estaría bien, si también sentía esa chispa extraña que crecía entre ellos. Una tarde, mientras revisaba contratos en su estudio, se dio cuenta de que llevaba 20 minutos leyendo la misma página, porque su mente divagaba hacia la conversación que había tenido con Talita esa mañana. Se recargó en su silla, pasándose una mano por el rostro, reconociendo finalmente lo que había estado negando. Estaba desarrollando sentimientos por ella, sentimientos profundos que iban mucho más allá de la gratitud o la amistad. La tarde del viernes, Santiago tomó una decisión. Había una pequeña feria en el parque cerca de la mansión, una de esas ferias tradicionales mexicanas con antojitos, juegos y música. Miguelito ya tenía 7 meses y el pediatra había dicho que un poco de aire fresco y estímulos nuevos le harían bien. Talita, la llamó después del almuerzo, encontrándola doblando ropa de bebé en el cuarto de lavado. «Sí, don Santiago», respondió ella, corrigiéndose a mitad de frase con una pequeña sonrisa. «Estaba pensando en llevar a Miguelito al parque esta tarde, a la feria que instalaron», comenzó él de repente nervioso de una manera que no había experimentado desde la preparatoria. «Me preguntaba si le gustaría acompañarnos». Talita lo miró sorprendida, claramente sin esperar esa invitación. «¿Yo? ¿A la feria con ustedes?», preguntó para asegurarse de haber entendido bien. Santiago asintió, metiendo las manos en los bolsillos como un adolescente inseguro. «Bueno, usted conoce mejor a Miguelito que nadie, y pensé que sería bueno para él tener a ambos ahí», y se detuvo, dándose cuenta de que estaba divagando. «La verdad es que me gustaría que viniera, punto», admitió con honestidad. Talita sintió que el corazón le daba un vuelco, sabiendo que aceptar esa invitación cruzaría una línea invisible que cambiaría todo entre ellos. Talita aceptó la invitación después de un momento de duda que pareció eterno, pero que en realidad duró apenas unos segundos. Esa tarde, mientras se arreglaba para salir, se encontró eligiendo su ropa con más cuidado del habitual, optando por un vestido sencillo color verde olivo que su hermana le había regalado en su último cumpleaños y que raramente usaba. Se cepilló el cabello largo más de lo necesario y hasta se aplicó un poco de brillo labial antes de detenerse frente al espejo, preguntándose qué estaba haciendo. «Es solo un paseo al parque, nada más», se dijo a sí misma, pero su corazón acelerado no le creía. Cuando bajó las escaleras, encontró a Santiago esperándola en la sala con Miguelito ya listo en su carriola, y la forma en que él la miró cuando la vio aparecer hizo que todo el nerviosismo valiera la pena. «Se ve hermosa», dijo él simplemente, y la sinceridad en su voz no dejaba lugar a dudas de que lo decía en serio. Talita sintió que se ruborizaba profundamente, sin saber qué responder. «Gracias», murmuró finalmente, acercándose a la carriola para verificar que Miguelito estuviera bien abrigado. El bebé le sonrió al verla, extendiendo sus manitas hacia ella, y Talita lo cargó instintivamente, llenando su corazón de esa calidez que solo él lograba provocar. Santiago observaba la escena con una ternura evidente, pensando en lo natural que se veía ella con su hijo en brazos. El paseo al parque fue revelador de muchas maneras. Caminaban lado a lado, Talita cargando a Miguelito mientras Santiago empujaba la carriola vacía, y a cualquiera que los viera los habría confundido fácilmente con una familia normal. Esa idea cruzó por la mente de ambos más de una vez durante el trayecto, cada uno preguntándose si el otro estaría pensando lo mismo. La feria estaba animada, llena de familias disfrutando de la tarde fresca de primavera. Había puestos de elotes, churros, algodones de azúcar, y la música de mariachi sonaba desde algún lugar cercano. «Mire, están haciendo algodón de azúcar», comentó Talita con una emoción infantil que Santiago encontró adorable. «¿Le gusta el algodón de azúcar?»,
preguntó él ya dirigiéndose hacia el puesto. No he comido uno desde que era niña, admitió ella con nostalgia. Entonces definitivamente tenemos que remediar eso, declaró Santiago con determinación, y compró 2 algodones de azúcar enormes, uno rosa y uno azul. Talita se rió cuando él le entregó el rosa, señalando que Miguelito observaba fascinado los colores brillantes. Todavía es muy pequeño para esto, explicó ella con ternura, pero mire cómo lo mira, como si fuera la cosa más interesante del mundo. Santiago se inclinó para observar la expresión de asombro en el rostro de su hijo y sintió una felicidad simple que no había experimentado en mucho tiempo. Encontraron una banca bajo un árbol grande y se sentaron a disfrutar sus algodones de azúcar mientras Miguelito descansaba en los brazos de Talita. La conversación fluyó naturalmente entre risas y anécdotas, con Santiago contándole sobre sus travesuras de niño en ferias como esa, y Talita compartiendo memorias de las fiestas del pueblo en Oaxaca. Allá todo era más sencillo, recordó ella con una sonrisa melancólica. En las fiestas del pueblo todos se conocían, las familias compartían comida, los niños jugábamos hasta que caía la noche. Santiago la escuchaba embelesado, fascinado por ese mundo tan diferente al suyo, de escuelas privadas y viajes internacionales. Suena hermoso, comentó sinceramente. Lo era, confirmó Talita. A veces extraño esa simplicidad, esa sensación de comunidad donde todos cuidan de todos. Miguelito bostezó ruidosamente, haciendo que ambos se rieran, y Talita comenzó a mecerlo suavemente. Santiago observaba cómo ella cantaba en voz baja, tan concentrada en el bebé que no notaba cómo él la miraba con una expresión que iba mucho más allá de la simple admiración. Un grupo de niños corrió cerca de ellos, persiguiendo un balón, llenando el aire con sus risas, y por un momento Santiago pudo imaginarse una vida así, sencilla y llena de momentos cotidianos preciosos. Era una visión tan diferente de la vida estructurada y solitaria que había llevado hasta ahora. Santiago, dijo Talita de repente, usando su nombre sin el título formal por primera vez fuera de la mansión. ¿Puedo preguntarle algo? Él asintió, animándola a continuar. ¿Por qué me invitó realmente hoy? No me malinterprete, estoy muy agradecida, pero... Hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. Siento que esto es más que solo llevar a Miguelito al parque. Santiago respiró profundo, sabiendo que este momento llegaría, pero sin estar completamente preparado para la honestidad que requería. Tiene razón, admitió después de un momento. Podría haber venido solo con Miguelito, o haber traído a cualquiera del personal. La miró directamente a los ojos, permitiéndose ser vulnerable. Pero la verdad es que quería pasar tiempo con usted, Talita, no como patrón y empleada, sino como 2 personas que disfrutan de la compañía mutua. Talita sintió que su respiración se detenía brevemente ante esa confesión. Usted ha traído algo a mi vida que no sabía que necesitaba, continuó él. No es solo la forma en que cuida a Miguelito, aunque eso es invaluable. Es su gentileza, su fortaleza, la forma en que ve el mundo a pesar de todo lo que ha sufrido. Hizo una pausa, consciente de que sus siguientes palabras cambiarían todo. Me hace querer ser una mejor persona, un mejor padre. Talita sintió lágrimas picando en sus ojos. Comenzó Talita, luchando por encontrar las palabras correctas para expresar lo que sentía sin arriesgarse demasiado. Yo también he sentido algo cambiando entre nosotros, Santiago. El sonido de su nombre en sus labios, sin el título formal, envió una calidez a través del pecho de él. Pero me asusta, admitió ella con honestidad brutal. Me asusta porque la última vez que permití que alguien se acercara tanto, terminé destrozada. Santiago asintió comprensivamente, sin presionarla. También me asusta pensar en mezclar mi trabajo con esto, sea lo que sea esto, continuó ella, mirando a Miguelito dormido en sus brazos. No quiero perder este trabajo, no quiero perder la oportunidad de estar cerca de él, pero tampoco quiero malinterpretar señales o crear situaciones incómodas. Santiago extendió su mano lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, y cubrió gentilmente la de ella. No está malinterpretando nada,
aseguró con voz suave pero firme. Y en cuanto al trabajo, Talita, usted ya es mucho más que eso en mi vida y en la de Miguelito. Se miraron durante un largo momento, el mundo alrededor desvaneciéndose mientras procesaban la magnitud de lo que estaban reconociendo. No tenemos que apresurarnos, añadió Santiago. Podemos tomarnos el tiempo que necesitemos para entender qué es esto. Talita asintió, sintiendo un alivio mezclado con una emoción que no había sentido en años. Me gustaría eso, murmuró. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, y los tres se quedaron ahí bajo el árbol, sabiendo que algo precioso y frágil acababa de comenzar a florecer entre ellos. Las semanas siguientes trajeron una transformación sutil pero profunda en la dinámica de la mansión. Talita había comenzado a ayudar con Miguelito de manera más oficial, no como simple empleada de limpieza, sino como una figura materna de facto que el bebé claramente adoraba. Santiago había insistido en ajustar su salario para reflejar estas nuevas responsabilidades, y aunque ella protestó al principio, finalmente aceptó cuando él señaló que era justo y necesario. Los desayunos compartidos se volvieron sagrados, una hora cada mañana donde el mundo exterior no existía y solo eran ellos tres formando algo que comenzaba a parecerse peligrosamente a una familia. Pero con esta cercanía creciente, también llegaron los miedos de Talita, cada vez más intensos y difíciles de ignorar. Una noche, después de acostar a Miguelito, se quedó parada frente a la ventana de su pequeña habitación en la mansión, observando las luces de Ciudad de México extenderse hasta el horizonte. Su reflejo en el cristal le devolvía una imagen que apenas reconocía, una mujer que sonreía más, que había recuperado cierto brillo en los ojos, pero que también cargaba un terror profundo en el pecho. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz baja, abrazándose a sí misma. Permitirse sentir algo por Santiago era arriesgarse a un dolor que no estaba segura de poder sobrevivir nuevamente. Al día siguiente, Santiago notó de inmediato que algo había cambiado en Talita. Ella seguía siendo cariñosa con Miguelito, pero había levantado nuevamente esas barreras invisibles con él, respondiendo con monosílabos cuando antes conversaban durante horas. Durante el desayuno, ella apenas probó su café y encontró excusas para retirarse rápidamente, alegando tareas pendientes. Santiago se quedó sentado solo en la cocina, con una sensación de desconcierto y preocupación creciendo en su pecho. Había hecho algo mal. Había presionado demasiado rápido. Los siguientes días fueron similares, con Talita evitando estar a solas con él, siempre manteniendo una distancia profesional que no había existido en semanas. Una tarde, cuando intentó preguntarle directamente si algo andaba mal, ella simplemente sonrió con tristeza y dijo que todo estaba bien, pero ambos sabían que era mentira. Santiago se sintió frustrado, pero también asustado, temiendo que ella hubiera decidido que lo que estaba creciendo entre ellos era un error. La idea de perderla, no solo como la persona que cuidaba a Miguelito, sino como alguien que se había vuelto importante para él de maneras que apenas comenzaba a comprender, le provocaba una angustia que no había sentido desde la muerte de su esposa. Decidió darle espacio, esperando que ella misma encontrara el camino de regreso, pero cada día que pasaba se volvía más difícil mantener esa distancia. Talita luchaba con sus propios demonios internos en la privacidad de su habitación cada noche. Se había enamorado de Santiago, eso era innegable, y también se había enamorado de Miguelito de una manera que iba mucho más allá del simple afecto. Pero cada vez que se permitía soñar con un futuro junto a ellos, las imágenes de su pasado volvían a atormentarla. Recordaba las promesas que su ex esposo le había hecho, el futuro que habían planeado juntos, la familia que iban a construir. Todo se había derrumbado en cuestión de meses después de perder a David, dejándola completamente destrozada y convencida de que el amor no era para ella. No puedo pasar por eso otra vez, se repetía mientras las lágrimas corrían por sus mejillas en la oscuridad. No puedo permitirme amar tanto solo para perderlo todo de nuevo. Pero su corazón no escuchaba esas advertencias. Seguía latiendo más rápido cada vez que veía a Santiago. Seguía llenándose de calidez,
cada vez que Miguelito le sonreía. Estaba atrapada entre el miedo paralizante y el anhelo desesperado de permitirse ser feliz nuevamente. Una mañana, mientras mecía a Miguelito para dormirlo, el bebé la miró con esos ojos grandes y confiados, y Talita sintió que su corazón se partía. «¿Qué hago, pequeñito?», le susurró. «¿Cómo puedo protegerme sin alejarme de ti?». Pero la respuesta no llegaba. Solo el silencio de su habitación y el peso de una decisión que sabía que no podía postergar indefinidamente. Santiago finalmente decidió que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Una tarde, después de que Talita acostara a Miguelito y se dirigiera rápidamente hacia su habitación, como había estado haciendo últimamente, él la interceptó suavemente en el pasillo. «Talita, por favor», dijo con voz calmada pero firme. «Necesitamos hablar». Ella se detuvo pero no se volteó inmediatamente, sus hombros tensándose visiblemente. «Estoy cansada, Santiago. Tal vez mañana podríamos...». Intentó evadirlo nuevamente, pero él dio un paso más cerca. «No, no mañana», insistió él. «Ya han pasado casi 2 semanas y apenas me has dirigido la palabra. Si hice algo que te molestó, necesito saberlo». Talita finalmente se giró para mirarlo, y Santiago pudo ver entonces las ojeras bajo sus ojos, evidencia de noches sin dormir. «No hiciste nada malo», dijo ella con voz cansada. «Entonces, ¿qué pasó?», preguntó Santiago genuinamente confundido. «Un día todo estaba bien entre nosotros, mejor que bien, y al siguiente levantaste un muro que no sé cómo derribar». Talita cerró los ojos respirando profundamente, como si estuviera reuniendo coraje. «Es exactamente eso el problema», murmuró, «que todo estaba mejor que bien, y eso me aterroriza más de lo que puedes imaginar». Santiago la miró sin comprender completamente, esperando que ella continuara. Talita abrió los ojos, y en ellos había un dolor tan profundo que le cortó la respiración. «La última vez que fui tan feliz», comenzó con voz temblorosa, «terminé perdiendo todo lo que amaba en cuestión de meses». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mi bebé, mi matrimonio, mi fe en que las cosas buenas podían durar». Santiago sintió que su corazón se comprimía ante esa confesión. «Cuando estoy contigo, cuando cargo a Miguelito, cuando desayunamos juntos como si fuéramos una familia de verdad», continuó ella, «me permito soñar con cosas que juré que nunca volvería a querer». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero luego, en la noche, cuando estoy sola, el miedo me consume. ¿Y si me enamoro completamente de ustedes y luego algo sale mal? ¿Y si Miguelito se enferma? ¿Y si tú te das cuenta de que yo no soy suficiente para alguien como tú?» Su voz se quebró completamente. «No creo que pueda sobrevivir a perderlos también». Santiago dio un paso hacia ella, extendiendo sus brazos lentamente. «Ven aquí», dijo suavemente, y cuando ella no se movió, agregó, «por favor». Talita finalmente cedió, dejándose abrazar por primera vez, y se desmoronó completamente en sus brazos, sollozando contra su pecho mientras años de dolor reprimido finalmente encontraban salida. Santiago la sostuvo firmemente, murmurando palabras reconfortantes mientras su propia garganta se cerraba por la emoción. «No puedes vivir tu vida con miedo a perder», le dijo cuando los sollozos comenzaron a calmarse. «Porque entonces ya has perdido. Has perdido la oportunidad de ser feliz ahora, en este momento que es lo único que realmente tenemos». Santiago guió suavemente a Talita hasta la sala principal, donde se sentaron juntos en el sofá, ella todavía temblando ligeramente por el llanto reciente. Él le trajo un vaso de agua y esperó pacientemente a que ella se calmara por completo antes de hablar nuevamente. «Escúchame», comenzó Santiago con voz suave pero seria, tomando sus manos entre las suyas. «Yo también tengo miedo, Talita. Todos los días tengo miedo». Ella lo miró sorprendida, no esperando esa confesión. «Tengo miedo de que algo le pase a Miguelito, de no ser buen padre, de fallar en los negocios y no poder proveer para él». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente.
Y ahora también tengo miedo de perderte, de que decidas que esto es demasiado complicado y te alejes para siempre. Sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que la hizo temblar de una manera diferente. Pero a pesar de todos esos miedos, decidí hace tiempo que prefiero vivir arriesgándome a amar que vivir sin sentir nada. Talita sintió que su corazón latía dolorosamente en su pecho. No puedo prometerte que nada malo pasará nunca, continuó él. Ojalá pudiera, pero la vida no funciona así. Lo que sí puedo prometerte es que estaré ahí, pase lo que pase, apoyándote, protegiéndote a ti y a Miguelito con todo lo que tengo. Talita luchaba por procesar sus palabras, su mente racional diciéndole que era demasiado arriesgado, mientras su corazón le gritaba que se lanzara sin red de seguridad. ¿Y qué pasa cuando te des cuenta de que soy solo una mujer sencilla de Oaxaca?, preguntó con voz pequeña. Cuando tus amigos empresarios vean que estás con alguien que ni siquiera terminó la preparatoria. Santiago negó con la cabeza, una expresión entre frustración y ternura cruzando su rostro. Talita, mis amigos empresarios no importan absolutamente nada, declaró con firmeza. La mayoría son personas vacías que solo se preocupan por apariencias y dinero. La miró directamente a los ojos. Tú tienes más sabiduría en tu dedo meñique que todos ellos juntos. Has sobrevivido a pérdidas que los romperían completamente. Has mantenido tu bondad a pesar del dolor. Has aprendido a amar nuevamente cuando habría sido más fácil cerrarte al mundo. Su voz se volvió más intensa. Eres la mujer más fuerte y hermosa que he conocido, y no me importa lo que nadie más piense. Talita sintió lágrimas frescas corriendo por sus mejillas, pero estas eran diferentes. Además, agregó Santiago con una pequeña sonrisa, Miguelito ya te eligió como su persona favorita, y los bebés tienen mejor instinto para estas cosas que cualquier adulto. Eso arrancó una risa húmeda de Talita a pesar de las lágrimas. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos, Talita procesando todo lo que Santiago había dicho, mientras él simplemente sostenía sus manos, dándole el tiempo que necesitaba. La lluvia comenzó a caer suavemente afuera, el sonido rítmico creando una burbuja de intimidad alrededor de ellos. Mi mamá solía decir, comenzó Talita finalmente con voz suave, que Dios nunca nos da más de lo que podemos cargar, pero que a veces nos da compañeros de carga para hacer el viaje más liviano. Santiago sonrió ante la sabiduría simple pero profunda. Tu mamá sonaba como una mujer muy sabia, comentó. Lo era, confirmó Talita con nostalgia. Ella habría amado a Miguelito, habría amado verte como padre. Hizo una pausa, reuniendo coraje. Y creo que ella me diría que dejara de tener tanto miedo de vivir. Santiago apretó suavemente sus manos, animándola a continuar. He pasado 7 años castigándome por algo que no fue mi culpa, continuó Talita, la realización golpeándola mientras hablaba. He cerrado mi corazón porque pensé que era la única forma de protegerme del dolor. Lo miró con ojos brillantes. Pero lo único que logré fue evitar también la alegría. Santiago sintió que su propio corazón se expandía ante sus palabras. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó suavemente, sin presionar. Talita respiró profundo, sintiendo como si estuviera al borde de un precipicio, lista para saltar sin saber exactamente dónde caería. Quiero intentarlo, dijo Talita finalmente, su voz temblando pero firme. Quiero intentar esto contigo, con Miguelito. Quiero darme permiso de ser feliz otra vez, aunque me aterrorice. Santiago sintió una oleada de alivio y alegría tan intensa que casi lo dejó sin aliento. Pero necesito que seas paciente conmigo, continuó ella. Habrá días donde el miedo será más fuerte, donde necesitaré tiempo para procesar cosas. Santiago asintió enfáticamente. Todo el tiempo que necesites, prometió. Esto no es una carrera, Talita. Podemos ir tan lento como necesites. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que Santiago no había visto antes. Y quiero hacerlo bien, agregó Talita. No quiero esconderlo como si fuera algo de lo que avergonzarse, pero tampoco quiero que las otras empleadas piensen que recibo trato especial por esto.
Santiago comprendió su preocupación. Hablaremos con el personal cuando ambos estemos listos, acordó. Les explicaremos que tu rol ha cambiado oficialmente a cuidadora de Miguelito, que eso no tiene nada que ver con nuestra relación personal. Talita asintió, agradecida por su comprensión. ¿Y Miguelito?, preguntó suavemente. ¿Qué hacemos respecto a él? Santiago sonrió con ternura. Miguelito ya te ama, dijo simplemente. Para él, esto será lo más natural del mundo. Ambos permanecieron en silencio un momento más, procesando la magnitud de lo que acababan de decidir. La lluvia se intensificó afuera, golpeando contra los ventanales con fuerza renovada, pero dentro de la mansión todo se sentía cálido y lleno de posibilidades. Santiago se atrevió a acercarse más a Talita, estudiando cada detalle de su rostro, como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Puedo confesarte algo?, preguntó con voz apenas audible. Talita asintió, su corazón latiendo acelerado. Llevo semanas queriendo hacer esto, dijo él, levantando lentamente una mano para apartar un mechón de cabello del rostro de ella. Sus dedos rozaron su mejilla con una delicadeza que la hizo cerrar los ojos involuntariamente. Talita, murmuró Santiago, y había tanto en la forma en que pronunciaba su nombre, admiración, ternura, promesa. Ella abrió los ojos y lo encontró mirándola con una expresión que le quitó el aliento. Lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para alejarse si quería, Santiago se inclinó hacia ella. Talita sintió que el tiempo se detenía mientras sus labios se encontraban en un beso suave, cuidadoso, lleno de respeto y promesas tácitas. No fue dramático ni arrebatador, fue tierno y reconfortante, exactamente lo que ambos necesitaban. Cuando se separaron, permanecieron con las frentes apoyadas una contra la otra, respirando el mismo aire. «No estás sola en esto», susurró Santiago. «Ya no tienes que cargar todo tú sola». Talita sintió lágrimas de alivio y felicidad rodando por sus mejillas. «Lo sé», respondió suavemente. «Y tú tampoco tienes que hacerlo solo». Un pequeño llanto familiar rompió el momento, Miguelito despertando de su siesta. Ambos se rieron suavemente y juntos subieron las escaleras para atender al bebé, sabiendo que acababan de cruzar juntos un umbral que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes al beso fueron una mezcla de emoción nerviosa y felicidad cuidadosa. Santiago y Talita decidieron tomarse las cosas con calma, construyendo su relación sobre la base sólida de la amistad y el respeto que ya habían establecido. Las mañanas seguían siendo su momento especial, pero ahora había una intimidad diferente, pequeños roces de manos al pasar el azúcar, sonrisas compartidas que decían más que 1000 palabras, miradas que se extendían un segundo más de lo necesario. Miguelito, con la intuición natural de los bebés, parecía más feliz que nunca, sonriendo cada vez más frecuentemente y comenzando a balbucear sonidos que hacían derretir los corazones de ambos adultos. Una tarde, Santiago llegó temprano de una junta importante y encontró a Talita en el jardín, sentada en una manta bajo el árbol de jacarandá, con Miguelito jugando a su lado. La escena era tan perfecta, tan llena de paz, que se detuvo solo para contemplarla durante un momento. Talita levantó la vista y lo vio parado ahí, y algo en su expresión la hizo sonreír ampliamente. «Ven», lo invitó, palmeando el espacio a su lado en la manta. Santiago no necesitó más invitación, aflojándose la corbata mientras se acercaba y sentándose junto a ella. Miguelito gateó inmediatamente hacia su padre y Santiago lo alzó en el aire, provocando risas burbujeantes del bebé que llenaron el jardín de alegría. «Tengo que decirte algo», anunció Santiago después de un rato, su tono volviéndose más serio mientras sostenía a Miguelito en su regazo. Talita sintió un momentáneo apretón de preocupación en el pecho, pero la calma en los ojos de él la tranquilizó. «Hablé con mis abogados esta semana», comenzó, viendo cómo ella lo miraba con curiosidad. «Quiero cambiar oficialmente tu posición en la casa. Ya no serás empleada de limpieza, sino la niñera oficial de Miguelito, con un contrato formal, beneficios completos, seguro médico». Talita abrió la boca para protestar,
pero él levantó una mano gentilmente. «Déjame terminar», pidió. «Esto no tiene nada que ver con nuestra relación personal. Esto es porque realmente haces ese trabajo y mereces ser reconocida y compensada apropiadamente por él». Talita sintió lágrimas picando en sus ojos ante el gesto. «No es caridad ni favoritismo», continuó Santiago. «Es justicia simple. Tú cuidas a mi hijo, lo amas, lo proteges. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero, pero al menos puedo asegurarme de que estés protegida legalmente y bien compensada». Talita asintió lentamente, comprendiendo la importancia de mantener las cosas profesionales en ese aspecto. «Gracias», murmuró finalmente, «por respetarme de esta manera». Santiago le tomó la mano libre. «Siempre te voy a respetar, Talita. Eso nunca va a cambiar, pase lo que pase entre nosotros». Miguelito eligió ese momento para agarrar un puñado de pasto y tratar de metérselo en la boca, haciendo que ambos se apresuraran a detenerlo entre risas. Las semanas se convirtieron en un mes, y ese mes en dos. La relación entre Santiago y Talita florecía con una naturalidad que sorprendía a ambos. Él le enseñaba sobre el mundo de los negocios, compartía sus preocupaciones sobre contratos y decisiones importantes, valorando su perspectiva sencilla pero sabia. Ella le enseñaba sobre las cosas simples de la vida, cómo encontrar alegría en un atardecer, cómo la comida hecha con amor sabía diferente, cómo la paciencia y la ternura podían resolver más que el dinero o el poder. Santiago comenzó a llegar más temprano a casa, rechazando invitaciones a eventos sociales que antes consideraba obligatorios, prefiriendo pasar las tardes con Talita y Miguelito. Una noche, mientras cenaban juntos en la cocina algo que se había vuelto rutina, Santiago compartió algo que había estado pensando. «Estuve considerando reducir mis viajes de negocios», dijo casualmente. «Delegar más responsabilidades a mis gerentes». Talita lo miró sorprendida. «¿Por qué? Tu empresa es importante para ti». Santiago sonrió, mirando a Miguelito dormido en su sillita alta, luego a ella. «Mi empresa es importante», concordó, «pero ustedes dos son más importantes». Me di cuenta de que estaba repitiendo los mismos errores que cometí con mi primera esposa, priorizando el trabajo sobre la familia. Tomó la mano de Talita sobre la mesa. «No quiero perderme viendo crecer a Miguelito, y no quiero perderte a ti por estar siempre ausente». Talita sintió que su corazón se derretía ante esas palabras. «¿Sabes?», comenzó Talita suavemente. «Cuando era niña, mi papá trabajaba en el campo desde el amanecer hasta que oscurecía. Pero cada noche, sin importar cuán cansado estuviera, se sentaba con nosotros a cenar y nos preguntaba sobre nuestro día». Sonrió con nostalgia. «Nunca tuvimos mucho dinero, pero siempre tuvimos su presencia, su atención. Eso valía más que cualquier juguete o lujo». Santiago escuchaba atentamente, entendiendo la lección en sus palabras. «Tu hijo no va a recordar cuántos juguetes le compraste o qué tan grande era la casa», continuó ella. «Va a recordar si estuviste ahí para él, si lo escuchaste, si le diste tu tiempo». Santiago asintió, sintiéndose agradecido por la sabiduría de esta mujer extraordinaria. «Tienes razón», admitió. «Mi padre era igual que yo, siempre trabajando, siempre ausente. Tenía todo el dinero del mundo, pero nunca tuvo tiempo para mí». Miró a Miguelito con determinación renovada. «No voy a hacer lo mismo con él». Talita se levantó de su silla y rodeó la mesa, abrazando a Santiago desde atrás, apoyando su mejilla contra la de él. «Vas a ser un padre maravilloso», le susurró. «Ya lo eres». Santiago cubrió sus brazos con los suyos y permanecieron así durante un largo momento, sintiendo la paz de simplemente estar juntos. «Te amo», dijo Santiago de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. Talita se tensó momentáneamente, su respiración deteniéndose. Santiago giró su silla para mirarla directamente. «Sé que es pronto», continuó, «y no espero que digas lo mismo todavía, pero necesitaba que lo supieras. Te amo, Talita». Talita lo miró con ojos brillantes, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo.
Había esperado estas palabras con anhelo y terror a partes iguales, y ahora que las escuchaba, sentía como si un dique se rompiera dentro de ella. «Yo también te amo», respondió con voz temblorosa pero firme. «He estado asustada de admitirlo, incluso ante mí misma, pero te amo, Santiago. Amo tu bondad, tu vulnerabilidad, la forma en que eres con Miguelito». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Amo cómo me haces sentir vista, valorada, como si importara». Santiago se puso de pie y la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola fuertemente mientras ella dejaba salir lágrimas de alegría esta vez, no de dolor. «Importas más de lo que puedes imaginar», le dijo contra su cabello. «No solo para mí, sino para Miguelito también. Eres parte de nuestra familia, Talita. No sé cómo fue nuestra vida antes de ti». Se separaron lo suficiente para mirarse, y Santiago limpió suavemente las lágrimas de sus mejillas con sus pulgares. «Quiero que sepas que no tengo prisa», dijo con seriedad. «No necesito decisiones grandes o compromisos inmediatos. Solo necesito que estés aquí, que seas tú misma, que nos dejes amarte». Talita sonrió a través de las lágrimas. «Eso puedo hacerlo», susurró. Se besaron entonces. Un beso profundo y lleno de promesas, de sueños compartidos, de un futuro que finalmente parecía posible. Cuando se separaron, Miguelito se había despertado y los observaba con sus grandes ojos, y luego soltó una risita como si estuviera celebrando con ellos. Los tres se rieron juntos, y en ese momento, Talita supo que finalmente había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en estas dos personas que amaba con todo su corazón sanado. 6 meses pasaron como un suspiro lleno de momentos preciosos. Miguelito celebró su primer cumpleaños con una pequeña fiesta en el jardín, solo ellos tres y algunos empleados de confianza que se habían vuelto como familia. El bebé había crecido notablemente, ya gateaba por toda la casa y comenzaba a intentar sus primeras palabras, para el deleite infinito de Santiago y Talita. La relación entre los adultos había madurado en algo sólido y hermoso, construido día a día con paciencia, comunicación y un amor que crecía constantemente. Talita había florecido de maneras que nunca imaginó posibles. La tristeza que antes nublaba sus ojos había sido reemplazada por una luz genuina. Ya no se encogía cuando Santiago la abrazaba en público dentro de la mansión. Ya no dudaba al expresar sus opiniones o necesidades. Una tarde de domingo, mientras los tres disfrutaban de un picnic en el jardín, Santiago tomó la mano de Talita y la miró con una seriedad que la hizo poner atención inmediata. «He estado pensando en algo», comenzó, y había un nerviosismo en su voz que era adorable. «Miguelito te ama, yo te amo, y esta casa se ha convertido en un hogar verdadero gracias a ti». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Sé que todavía no hemos hablado de matrimonio, y no te estoy proponiendo matrimonio ahora», aclaró rápidamente cuando vio sus ojos abrirse. «Pero quiero que sepas que cuando ambos estemos listos, eso es exactamente lo que quiero, una vida juntos, oficial y completamente». Talita sintió que su corazón se expandía en su pecho ante esas palabras. «No tengo prisa», respondió honestamente, «pero saber que ves un futuro conmigo, con nosotros, eso significa todo». Santiago sonrió con alivio y ternura. «Hay algo más», continuó, alcanzando una pequeña caja que había estado escondida en la canasta del picnic. Talita lo miró con curiosidad, mientras él abría la caja para revelar una delicada cadena de oro con un dije en forma de corazón. «No es un anillo de compromiso», explicó, «pero quería darte algo que simbolizara lo que significas para nosotros». Sacó la cadena y Talita pudo ver que el dije tenía 3 iniciales grabadas, S.T.M. «Santiago, Talita, Miguelito», dijo él suavemente. «Nuestra familia». Talita se cubrió la boca con una mano, las lágrimas brotando instantáneamente. «¿Me permites?», preguntó Santiago, y ella asintió girándose para que él pudiera colocarle el collar. Cuando se giró nuevamente, ella tocó el dije con reverencia. «Es perfecto», susurró. «Ustedes son perfectos». Se besaron suavemente mientras Miguelito aplaudía a su lado.
como si entendiera la importancia del momento. El bebé había estado observando la escena con fascinación y ahora gateaba hacia Talita con determinación. «Mamá», balbuceó claramente, y ambos adultos se congelaron. «Dijo», comenzó Talita, apenas atreviéndose a creer. «Mamá», repitió Miguelito con más confianza, alcanzando a Talita con sus manitas. Talita tomó al bebé en sus brazos, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas mientras abrazaba a Miguelito contra su pecho. Santiago las rodeó a ambas con sus brazos, formando un círculo perfecto de amor. «Mamá», dijo Miguelito por tercera vez, y Talita sollozó suavemente, años de dolor finalmente sanando completamente en ese momento. «Sí, mi amor», murmuró ella contra el cabello suave del bebé. «Soy tu mamá, y tú eres mi niño precioso». Santiago besó la sien de Talita, sus propios ojos húmedos. «David estaría feliz por ti», le susurró al oído, y ella asintió, sabiendo que era verdad. No estaba reemplazando a su hijo perdido, estaba honrando su memoria al amar a este niño que Dios había puesto en su camino. Los siguientes meses trajeron más cambios hermosos. Santiago efectivamente redujo sus viajes de negocios, delegando más responsabilidades y descubriendo que la empresa funcionaba perfectamente bien sin que él estuviera micromanejando cada detalle. Pasaba las tardes en casa jugando con Miguelito, cocinando con Talita, simplemente disfrutando de la vida cotidiana que antes había considerado aburrida. Talita comenzó a tomar clases nocturnas en línea, no porque Santiago lo sugiriera, sino porque ella misma quería expandir sus conocimientos. Él la apoyaba incondicionalmente, cuidando de Miguelito durante esas horas para que ella pudiera concentrarse. Se habían convertido en un equipo verdadero, cada uno apoyando los sueños y necesidades del otro. Una noche, 9 meses después de aquel primer día, cuando Talita había calmado el llanto de Miguelito, Santiago preparó una cena especial. Talita bajó las escaleras después de acostar al bebé y encontró el comedor transformado con velas, flores frescas y la mesa puesta elegantemente. «¿Qué es todo esto?», preguntó sorprendida y encantada. Santiago se acercó, tomando sus manos. «Quería hacer algo especial para ti», explicó. «Para nosotros». Cenaron tranquilamente, compartiendo anécdotas del día, riendo de las nuevas travesuras de Miguelito, que ahora ya caminaba tambaleándose por toda la casa. Cuando terminaron el postre, Santiago se puso de pie y extendió su mano hacia ella. «¿Bailamos?», preguntó. No había música, pero Talita aceptó su mano y él la guió al centro de la sala. Comenzó a tararear suavemente, la misma canción que ella había cantado a Miguelito aquella primera noche. Y Talita sintió que su corazón se derretía completamente. Bailaron lentamente, sin prisa, simplemente disfrutando de estar juntos. «Talita», dijo Santiago finalmente, deteniéndose pero manteniéndola cerca. «Sé que dije que no tenía prisa, y no la tengo, pero hay algo que quiero preguntarte». Se separó ligeramente y, para su completo asombro, se arrodilló frente a ella. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella con voz temblorosa. Santiago sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, abriéndola para revelar un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante delicado rodeado de pequeñas piedras que brillaban a la luz de las velas. «Talita, el día que entraste a mi vida trajiste luz a la oscuridad en la que estaba viviendo», comenzó Santiago, su voz cargada de emoción. «Trajiste amor a mi hijo cuando más lo necesitaba, y trajiste esperanza a mi corazón cuando pensé que nunca volvería a amar». Talita se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas ya corriendo. «Me enseñaste que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de aceptación. No se trata de posesiones, sino de presencia. No se trata de miedo, sino de fe». Tomó su mano temblorosa. «Quiero pasar el resto de mi vida amándote, apoyándote, construyendo una familia contigo. Quiero que Miguelito crezca viéndote no solo como su mamá de corazón, sino como mi esposa». Su voz se quebró ligeramente. «Talita, ¿te casarías conmigo?». Ella no pudo hablar inmediatamente, demasiadas emociones chocando dentro de ella. Finalmente,
entre sollozos de pura felicidad, logró decir: «Sí, sí, 1000 veces sí». Santiago se puso de pie rápidamente, deslizando el anillo en su dedo antes de besarla profundamente. Permanecieron abrazados durante largo rato, llorando y riendo al mismo tiempo. Un pequeño llanto familiar los interrumpió, Miguelito despertando como si hubiera sentido la emoción. Subieron juntos a su habitación, y cuando Talita lo cargó, el niño la abrazó fuertemente. «Mamita», dijo claramente esta vez, usando el diminutivo por primera vez. Talita lo abrazó contra su pecho, mirando a Santiago sobre la cabecita del bebé. Los tres permanecieron así, una familia unida por el amor, la pérdida, la sanación y la esperanza. Y Talita supo, con cada fibra de su ser, que Dios había tomado su dolor más profundo y lo había transformado en la bendición más grande, que a veces las cosas más hermosas nacen precisamente de los lugares más rotos, y que el amor verdadero siempre, siempre, encuentra el camino de regreso a casa. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para más historias que celebran el amor, la fe y los nuevos comienzos. A veces, cuando sentimos que la vida nos ha quitado todo, Dios está simplemente preparando nuestros corazones para recibir algo mucho más grande de lo que pudimos imaginar. Santiago había perdido a su esposa, pero ganó una compañera que entendía su dolor. Talita había perdido a su hijo, pero encontró un niño que necesitaba su amor maternal. Miguelito había perdido a su madre antes de conocerla, pero recibió una mamá que lo eligió con todo su corazón sanado. La historia de estos tres nos recuerda que nuestras heridas no definen nuestro futuro, que el dolor puede transformarse en propósito, y que cuando confiamos en el plan de Dios, incluso nuestras pérdidas más devastadoras pueden convertirse en los cimientos de bendiciones inesperadas. Que Dios bendiga tu vida con personas que sanen tus heridas, con amor que restaure tu esperanza y con la fe inquebrantable de que tus mejores días no están en el pasado, sino esperándote en el futuro. Que encuentres, como Santiago y Talita, el coraje de amar nuevamente después del dolor, de confiar después de la traición y de construir una familia hermosa sobre las cenizas de lo que fue. Recuerda siempre, el amor verdadero no evita el dolor, lo transforma, no niega el pasado, lo honra y nunca te pide que olvides quién eras, sino que te ayuda a convertirte en quien estabas destinado a ser. Que Dios ilumine tu camino, proteja a tu familia y te muestre que cada final es simplemente el comienzo de algo maravilloso que Él ya tenía preparado para ti. Amén.